Hola a todos y a todos, bienvenidos al programa de esta semana de la Diana. Hoy nos hemos venido a un lugar muy especial. Nos hemos venido al Congreso de los Diputados. Aquí es donde se aprueban las leyes que rigen nuestro país, los impuestos que pagamos los españoles y se aprueban, cuando el gobierno tiene a bien presentarlos, los presupuestos generales del Estado. Estamos, como decía, en el Congreso, en la Cámara Baja. Aquí hoy ha coincidido que además ha decidido declarar en el Congreso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hoy es 24 de junio, es el día en el que estaba prevista esa declaración en relación a la corrupción, muy marcada por la condena de José Luis Ábalos que conocimos hace unos días. Es verdad que han pasado unos días antes de que ustedes vean este vídeo, pero se marca en este día. Vamos a hacer el programa especial de esta aquí, vamos a hacer una serie de entrevistas con los grupos parlamentarios que han tenido a bien atendernos, que son el Partido Socialista, Vox, Sumar y Junts per Catalunya. Vamos a hablar con diferentes representantes de esos grupos y también vamos, pues, digamos, a hablar de cómo es el día a día de un parlamentario y de estos asuntos de actualidad, evidentemente tan marcados por la corrupción o la presunta corrupción del entorno del presidente del gobierno. Dicho eso, os dejo con el capítulo, que creo que va a ser muy interesante. Creo que hay sectores poderosos en este país que no perdonan la ley de amnistía, que no la perdonan y van con todo y contra todo. ¿Eso significa que todo está manchado? No, pero que hay sectores dentro del Estado que han dicho vamos a por ellos y encomandados por él que puede hacer que haga, lo creo firmemente. Una corrupción que copa las portadas de los periódicos y las entradillas de los telediarios que todo el mundo conoce, que incluso es ya tan pesada que uno casi tendría que pedir aliento y descanso para no tener que aprenderse cada nueva semana un nuevo caso de corrupción, porque lo cierto es que no han dejado ni un segundo sin robar y sin meter la mano donde no tenían que meterla. El debate que tiene que tener la izquierda, que tiene que tener Sumar, que tiene que tener Compromís, no es cuando se sale o no de un gobierno. Es si se puede aguantar a Pedro Sánchez o no. Creo que ese es el debate. Y creo que cuando haya alguien que esté dispuesto a retirar el apoyo al Partido Socialista, es evidente que todos los ministros, sean de Sumar o el PSOE, dejarán de serlo. Los casos de corrupción acechan al señor Sánchez. Si aparte Sánchez, no tiene por qué venir la derecha y la ultraderecha españolas. Puede perfectamente haber una salida que pase por un sustituto de su propio, digamos, entorno político. La Diana, análisis desde el sur con Samuel Saborido. Y en estos momentos tenemos en la Diana a Ignacio López, que es diputado del PSOE y es además el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión Parlamentaria de Transportes, además como uno de los vicesecretarios generales del PSOE en la provincia de Málaga. Gracias por atender a la Diana. Gracias a ti. La verdad que también el nombre ahora en esta época, el nombre de la Diana. Estás en la Diana. Claro. En la Diana. Encantado de estar aquí, Samuel. Siempre que nos acompañes. Ahora entraremos a aspectos de actualidad, pero una de las preguntas que les quiero hacer a todos los diputados es cómo es el día a día como parlamentario. Por ejemplo, usted de Málaga, entiendo que el sábado pasado vio el partido del Málaga contra el Almería, donde nos clasificamos para jugar en primera. ¿Puede un diputado socialista, que además es el partido gobernante, salir a un bar a celebrar sin miedo a que algún ultra del Frente Boquerón le grite socialista, bla, bla, bla? Bueno, es verdad que la inmensa mayoría de la gente suele ser respetuosa, pero es verdad que hay una parte que no es grande, que es pequeña, pero muy ruidosa, que es extremista, que es radical, que es ultra, que es intolerante y que falta el respeto. Y yo no tengo miedo, pero sí que es verdad que a veces uno piensa si determinadas personas, que las hay, te puedan faltar el respeto o te puedan increpar por la calle, pero normalmente son gente de pensamiento fascista, intolerante, que se ven, digamos, amparadas por discursos que se escuchan en esta Cámara de odio, que se encuentran ese amparo, ¿no? Y esa legitimidad para la hora de faltarte el respeto en la calle. Y eso, yo no tengo ese temor, porque yo no soy un personaje público en el sentido de reconocible, porque no he sido candidato, en el sentido de no estar en una pancarta electoral, entonces eso evidentemente te permite tener cierta privacidad, pero sí sé que compañeros que han tenido pues esa mayor exposición pública, que sí les ha sucedido, ¿no? Y es triste, pero no es miedo lo que te genera rabia de pensar que hay gente que tiene esa impunidad a la hora de faltarte el respeto,
simplemente porque tienes un pensamiento distinto al de ellos, ¿no? Como sabe, en los últimos años la credibilidad política, la confianza en las instituciones, incluso la vinculación de los ciudadanos con sentirse identificados o no con la clase política está bajando y se está deteriorando. ¿Qué cree, Sí. así en grandes rasgos, que se puede hacer para tratar de subsanar eso? No hay cosa que dañe más a la vida política y a la credibilidad política que la corrupción. Tener gente corrupta en tus filas daña muchísimo y nosotros pues hemos tenido, es obvio, ayer salió la sentencia del Tribunal Supremo contra Ábalos y es obvio, ¿no?, que hemos tenido dentro de nuestras filas a gente cuyo comportamiento pues ha sido delictivo, corrupto, y nos han metido en la cárcel. Entonces eso daña la credibilidad, daña las instituciones, daña al sistema. Por eso hay que ser muy contundente y muy tajante cuando uno descubre en sus filas comportamientos de este tipo, que es lo que nosotros hemos hecho. Porque la corrupción te puede suceder. Porque hay personas que son, bueno, que tienen esa fragilidad y de pronto, pues personas en las que tú puedas confiar, que de pronto resulta que no eran lo que pensabas que eran, ¿no? Que te engañan, que engañan. Y lo que puedes hacer es cómo actúas cuando descubres que esto está sucediendo. Eso es lo que puede diferenciar, ¿no?, evidentemente, de nuestro comportamiento con respecto a otras épocas del PP, que lo que hace es que lo ocultan, o en el caso del Partido Popular, cuando Pablo Casado descubrió comportamientos poco recomendables en su propio partido, su partido se lo cargó. Esa es la diferencia. Entonces, la corrupción daña y lo mejor que se puede hacer contra ella es ser muy contundente y quitar, expulsar y poner todos los medios de colaboración con la justicia para que los que la hacen la paguen, que es lo que nosotros hacemos. Yo repudio la corrupción, repudio quien se aprovecha de su cargo para beneficio propio. Es lo que más daña a las instituciones. Como sabe, o como sabrá la audiencia porque se lo he dicho al principio, este vídeo es verdad que lo están viendo con algo de retraso, pero hoy es 24 de junio, que es cuando el presidente del gobierno ha comparecido y comparecerá a lo largo de la mañana en relación a casos de corrupción. Quiero preguntarle qué le han parecido sus palabras. Ha hablado de un caso flagrante de corrupción sobre el caso de José Luis Ábalos. No, ha pedido no prejuzgar ni a su esposa, ni a su hermano, ni al expresidente Zapatero y esperar en los tiempos de la justicia, el tiempo que han mostrado su apoyo a estas tres figuras. ¿Qué le han parecido estas palabras? ¿Crees que de esta manera se puede conectar de nuevo con esa ciudadanía que decíamos que se aleja de la política por culpa de la corrupción? No va a ser fácil, pero hay que intentarlo y el presidente creo que ha sido muy honesto porque algo que ha dicho que es importante y no quiero pasarlo desapercibido, que pase desapercibido y creo que es necesario remarcarlo. El presidente ha afirmado su plena confianza en la justicia de nuestro país, pese a que haya elementos de la justicia que lo pongan difícil. Esto quiere decir que uno en el sistema judicial tiene que confiar, aunque a veces haya personas, funcionarios de la Administración de Justicia que a la vista está, parece que actúan, bueno, pues con criterios no estrictamente judiciales o que, bueno, pues puedan verse un poco promovidos o movidos por otros criterios, ¿no? Aunque apliquen justicia, pero muchas veces la justicia es amplia, es interpretable, tiene mucho margen de actuación, ¿no? Pero es importante que, fíjate, incluso, y pongo el caso de los seres, ¿vale? Que al final, pero fueron 10 años después, la justicia dijo que en muchos de los casos, sobre todo en la causa política de los políticos, de los responsables políticos, no había causa. Por lo tanto, también se confía en la justicia cuando te vienen mal, pero también cuando la justicia dice efectivamente no había culpabilidad en estas personas, no había hecho ilícito, no había un hecho ilícito penal para que culpabilizar a estas personas. Por lo tanto, hay que confiar en la justicia. Yo creo que en eso el propio presidente ha sido honesto, ¿no? En el sentido de tenemos que confiar, acatar las sentencias y creo que es importante lo que ha hecho hoy, ¿no? También separar el trigo de la paja. Es decir, efectivamente hemos tenido un caso de corrupción condenado ya, como el de José Luis Ábalos, que digamos, José Luis Ábalos y Koldo y Aldama. Y luego tenemos el otro caso grave que estamos viendo cómo se investiga, el de Santos Cerdá y el de Leire Díaz. Pero claro, se circunscribe al final a 5 o 6 personas que tenían poder. Ojo, no le quito. Yo creo que es importante, insisto, dos cosas. Separar el trigo de la paja, es decir, donde hay causa, que ya la hay,
veremos a ver en qué termina, porque la presunción de inocencia puede valer, pero evidentemente hay informes que, oye, pues que te hacen, bueno, que la presunción de inocencia, aunque tenga que existir jurídicamente, que políticamente, pues dije, bueno, aquí hay algo más de que una, digamos, que una sospecha, ¿no? Y luego, que insisto, ¿no? Separar ese trigo de esto que evidentemente ahí parece que hay una causa, que habrá que delimitar la gravedad de las mismas y los responsables de los mismos. Y luego, lo que tú ves que dices, aquí parece que hay un poquito de ensañamiento y de una interpretación jurídica del comportamiento de la administración pública bueno, o de responsables de la administración o actores que intervienen alrededor de la administración que dices, esto está cogido con alfileres Pero, para hacer diputado, daño político. ¿cree? Y en eso hablo del caso que está afectando a la familia directa del presidente, donde sí, yo opino que hay un cierto ensañamiento personal hacia que tiene una causa política. A mí nadie me va a convencer de lo contrario de esto que te voy a decir. Creo que hay sectores en este país, sectores poderosos en este país, sectores sociales en este país, judiciales en este país, de fuerzas de seguridad en este país, personas, tengo que decir, que no perdonan la ley de amnistía, que no la perdonan y van con todo y contra todo. ¿Eso significa que todo está manchado? No, no. Pero que hay sectores dentro del Estado que han dicho vamos a por ellos y encomandados por él que puede hacer que haga, lo creo firmemente. Y veo y tú dices, esto, si se actúa de esta manera, con esta visión y con esta interpretación, no hay ni un responsable de ninguna administración pública, ni un funcionario de la administración pública que no tuviera que irse a la cárcel. Y yo digo que soy empleado público y conozco la administración, sé cómo funciona. ¿Eso significa que sea? No, pero significa que tú puedes hilar hechos, puedes interpretar, porque al final, fíjate que no hay indicios. Digo en los que son paja, no los que son trigo, ¿vale? Dice que no, que hay indicios. Claro, los indicios tú lo puedes interpretar de muchas maneras. Dice, si los indicios lo puedes interpretar de muchas maneras. Digo, si esos indicios se interpretan y los hilas de tal forma que pues, hostias. Entonces, creo que el presidente lo que ha hecho es separar eso, ¿no? Y decir, yo creo que hemos tenido casos de corrupción graves, que entiendo el enfado de la gente ante esos hechos, pero que también nosotros hemos respondido con contundencia ante esos hechos. Pero, diputado, y creo que en una línea similar ha sido el final del discurso del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, que siempre he citado en este podcast. ¿Nos puede decir que son ovejas negras que una militante del PSOE se reúna en la sede del PSOE con el secretario de organización del PSOE para montar una presunta causa de cloacas para proteger al líder del Partido Socialista? Como un entramado muy grande, además tiene el fin de proteger al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esas supuestas Yo quiero cloacas, saber digo, esto que no parece que sean ovejas negras. Esto yo, como solo sé lo que sale, lo mismo que tú, no tengo una opinión muy formada más que como cualquier otro ciudadano, ¿vale? Que parece raro, sí, parece raro, ¿no? Como la señora, ¿no? Dices, están tratando de desmontar qué, ¿no? O sea, no es una persona que tú dices, no, forma parte de un aparato del Estado, no es un juez Villarejo, o sea, no es un comisario Villarejo, no es una persona de la Fuerza de Seguridad del Estado ni del Poder Judicial, una periodista militante del PSOE que no conoce a nadie, que nadie sabe quién es, que no tiene poder ninguno, que no tiene influencias ninguna, que no tiene relaciones ninguna. Dices, esta persona realmente me parece chusquero todo esto. Y entonces quiero saber en qué es lo que queda, porque tengo, en fin, en esto todo me parece raro, todo me parece feo también, ¿vale? Pero raro, tampoco sé muy bien exactamente. O sea, sí que está claro la finalidad que dicen ellos, cuál era, pero qué es lo que han hecho para conseguirla, pues tendremos que verlo y tendrán que ser los tribunales los que prueben lo que hay, porque hasta ahora lo que me parece poco serio. Bueno, los objetivos que se planteaban, ¿no? Grave lo que hizo el Partido Popular, fíjate, el Popular sí que utilizó al Estado, a las fuerzas de seguridad del Estado, para acabar con sus contrincantes políticos. Eso sí es corrupción. Porque eso es trabajar desde dentro para atacar al Estado desde el propio Estado de forma ilegal. Entonces, claro que hay diferencias.
Claro que las hay. Y nosotros cuando hemos conocido esto, automáticamente expulsión. Y no tiene ningún miramiento moral. Sin embargo, fíjate, tenemos al ministro Fernández Díaz, que está acusado de montar o de auspiciar la mayor operación de espionaje y destrucción de pruebas desde el gobierno del propio PP para contra el PP, dando lecciones, escribiendo en un diario nacional todas las semanas, y en ese mismo diario se atreven a dar lecciones. ¿Tiene usted sentado? Ese diario que se refiere es el diario de sesiones del Congreso de los Diputados. No, el diario de sesiones no. Un diario de tirada nacional donde Fernández Díaz escribe semanalmente. Bueno, ¿Vale? Y ese mismo diario se dedica a dar lecciones. ¿qué se llama, si lo quiere decir? No lo voy a decir. Son ¿Vale? esos pseudomedios. No. Es medio escrito. Es un medio digital, es un medio de papel, de tirada nacional. ¿Vale? Dices, hombre, es que tenemos a la señora Aldama dando lecciones y ha aplaudido por la derecha, un tipo que ha sido condenado por corrupción. Decía anoche en A Telemadrid. la derecha la corrupción no le preocupa lo más mínimo. A la derecha la corrupción no le preocupa lo más mínimo. A la derecha lo único que le preocupa es la corrupción del PSOE que le sirva para llegar al poder. Es lo único que le preocupa de la corrupción, nada más. Estaba de hecho Aldama ayer en Telemadrid hablando de que se va a saber información del señor Sánchez, etcétera. ¿Cree usted que el gobierno es estable? Porque vimos que hace un año aproximadamente rompió Junts con el gobierno. Aproximadamente en las mismas fechas Podemos vino a hacer una ruptura también. Sus socios están cada vez más alejados. Y con todo esto de lo que estamos hablando, la estabilidad del gobierno parece que es inestable. Además, por lo que se puede entrever de algunas declaraciones del presidente, ha puesto también en función de los que digan la votación de los futuros presupuestos generales del Estado, la viabilidad de la legislatura. ¿Cree que hay gobierno para aguantar hasta mayo del 27 o hasta junio del 27? Mire, la estabilidad del gobierno está garantizada por los socios de gobierno. Por los socios de gobierno. Hay un pacto de gobierno de dos fuerzas políticas. Sumar, eso. Entonces, si me pregunta usted por la estabilidad del gobierno, el gobierno es estable. Los apoyos parlamentarios. Es distinto. Es que es distinto. ¿Vale? Entonces, el apoyo parlamentario que tenemos ahora cuesta más sacar las cosas que hace un año o 2 años, sí. Cuesta más. Pero se siguen sacando leyes, ¿eh? Y se siguen sacando proposiciones y se siguen ganando votaciones aquí. ¿Que son más difíciles? Sí. Sí. Pero también eran difíciles de hacer cuando empezamos. Que ahora es un poquito más, sí lo es. Pero no sigue siendo gobierno estable, porque ya te digo, la estabilidad te la da el socio de gobierno, los otros son socios parlamentarios para votaciones de cuestiones concretas. Y eso, pues cada votación hay que negociarlo, ¿sabes? O sea, que decir que yo te pongo el caso mío, que yo estuve tramitando una de las leyes más importantes de la legislatura, la ley de movilidad, y la conseguimos sacar con todos nuestros socios parlamentarios. Hace 6 meses. Diputado, podría preguntarle por otras cosas, pero voy a terminar ya la entrevista por no hacerla demasiado larga. ¿Quién diría que es el portavoz, el diputado o la diputada que no sea del Partido Socialista, que le parece más brillante, que le parece mejor orador que Rufián, sin duda alguna, que es un tipo brillante, además sabe leer muy bien, tiene ese don, que es de saber leer lo que quiere escuchar la gente que te puede votar. ¿Sería capaz de destacar a alguien del PP o de Vox? No. Ni Borja Semper. No. Es cinismo puro y absoluto. No, porque porque sería blanquear un comportamiento. Mira, ¿sabes qué me pregunta mucha gente? Dice, hay que ver, me dice mucha gente, ¿no? Que ve el Congreso y ve sesiones y dice, hay que ver cómo es aquello. ¿Sabes qué les digo yo? Es mucho peor de lo que parece. Es mucho peor de lo que veis. Porque lo que veis y lo que escucháis es lo que se escucha en el micrófono. Pero lo que escuchamos nosotros ahí no se escucha en el micrófono. Los insultos que tenemos que escuchar diariamente de la bancada de PP y Vox, en fin, no se escucha ni en la peor taberna del puerto más lejano a la hora más introspectiva. Es decir, es una falta de respeto permanente. Por lo tanto, no me voy a permitir blanquear políticamente a ningún diputado ni ninguna diputada de PP, porque son todos responsables y cómplices de ese comportamiento irrespetuoso contra los restos de los
que estamos aquí, y contra la propia Cámara, así que no lo voy a hacer. Ignacio López, diputado malagueño del PSOE, gracias por atender a la Diana. Muchas gracias. Y estamos en estos momentos con Carlos Quero, que es diputado malagueño de Vox. Gracias por atender a la Diana. Un gusto. Además, usted es el responsable de vivienda de esa formación y digamos que de eso también vamos a hablar en esta entrevista. Antes de empezar, le estoy preguntando a todos los diputados cómo es la vida de parlamentario. Por ejemplo, siendo usted malagueño, seguro que el sábado tuvo una gran alegría, el sábado hace 2 sábados para cuando nos vean, que es que el equipo de la ciudad, Málaga, ascendió. ¿Puede un malagueño, un diputado, un parlamentario salir a un bar sin miedo a que le reconozcan y le griten por la calle, pues en su caso, facha de mierda o cualquier cosa? Bueno, primero de todo, soy diputado por la provincia de Málaga, pero yo resido en Madrid. Por supuesto que para todos los que tenemos el honor de representar la provincia, pues el hecho de que el Málaga vuelva al lugar en que tenía que estar siempre y que por desgracia no estaba, pues fue una gran alegría. Y respecto ya a lo segundo, pues lo que yo me he encontrado, lo cierto es que ha sido siempre buenas palabras, buena acogida, gente encantada que te pide una foto, que te comenta un discurso, que te comenta un tuit, que te dice que una vez te ha escrito, que ha leído algo tuyo, y lo cierto es que es bastante satisfactorio, porque al final pues lo que estamos aquí tratando de hacer es luchar por conseguir mejoras para la vida concreta de las personas, y ver que algo de lo que se hace tiene eco, pues es bastante satisfactorio. ¿Y qué es lo que se hace? Pues bueno, aquí en el Congreso la jornada es larga y tiene muchas patas. Tiene la pata que todo el mundo ve cuando pone la tele y hay una sesión de control, o hay unas intervenciones que, por lo que sea, porque ha habido un zasca, porque han sido más llamativas, porque ha habido un caso de corrupción sonoro, saltan al gran público, pero hay un trabajo callado, silencioso, que creo que es en verdad el más exigente y el mejor, que tiene que ver con estar continuamente reuniéndote con personas de la sociedad civil, con afectados por diferentes causas, en mi caso con la vivienda, pues con promotores, con constructores, con propietarios, con inquilinos, con gente que está esperando una cooperativa a poder levantar una vivienda, con abogados expertos en temas de urbanismo o en temas de arrendamientos urbanos, con economistas inmobiliarios, con notarios, bueno, con toda una panoplia de sectores sociales que tienen que brindar su experiencia, su conocimiento profesional para que el legislador pues, pueda conocer de verdad sus temas en profundidad, que es algo que, aunque se debería dar por hecho, no siempre es así. Y estamos acostumbrados a ver que hay muchos políticos que casi parece que sus intervenciones son como una sucesión de tweets o una sucesión de aforismos o una sucesión de eslóganes, y yo creo que la labor del político, el tiempo que está en activo, es precisamente tratar de recoger cuáles son las voces de la sociedad civil, tratar de conocer con la mayor profundidad los problemas que uno analiza y tratar de abordarlos con la mayor honestidad intelectual. Eso quiere decir que uno puede traer de casa, como es normal, porque todos tenemos nuestra ideología y nuestra visión política, pues unos a priori, pero esos a priori pueden caerse cuando lo que uno está viendo es pues que a lo mejor X políticas que uno pensaba que podían funcionar no funcionan, etcétera. Y es algo que es muy llamativo dentro del asunto de la vivienda, que encontramos que hay, bueno, pues sobre todo desde la izquierda en el poder, una apuesta por una serie de políticas públicas que se han demostrado fallidas, en la aplicación práctica en España, que se han demostrado fallidas en la aplicación práctica Ahora en le otros preguntaré países. por la vivienda. Ejemplo, le voy a pedir respuestas breves porque sabe usted mejor que yo que tenemos poco tiempo. Les quería preguntar, supongo que lo sabrá, que sobre todo en los últimos meses su perfil político ha tenido un crecimiento. Hay mucha gente que incluso no es ni simpatizante ni posible votante de su formación, a la cual su discurso le llama. ¿Cómo valora usted ese crecimiento de su figura? Bueno, creo que es indisociable, es inseparable del cómo está arreciando el problema de la vivienda en España. Al final, pues, yo soy el encargado dentro de información política de hablar sobre la cuestión de la vivienda, que es una cuestión que fundamentalmente está afectando a los jóvenes, para la cual se está mostrando absolutamente estéril e incapaz la izquierda para poder brindar una respuesta. No solamente no la brinda, sino que incluso está agravando el problema con todas las políticas que está desplegando, y en la medida en la que desde fuera de la acción política del gobierno se está señalando un diagnóstico alternativo, y soy yo quien mi formación ha elegido que lo haga, pues entiendo que eso haya podido ayudar a que pues, pueda ser más conocido o pueda tener mejor eco. Y pueda tener mejor eco porque lo que estamos diciendo desde Vox en el tema de la vivienda es de sentido común, es algo que aceptan altos, bajos, zurdos, diestros, pelirrojos, morenos, con gafas, sin gafas, más mayores, más jóvenes, porque es que el problema de la vivienda está afectando a todo el mundo. Y solamente, creo honestamente, nosotros estamos señalando todas las aristas del problema. Vamos a pasar
por este punto tenemos que tocarlo. Hoy, miércoles 24 de junio, perdón, se ha declarado hoy el presidente del gobierno en relación a la corrupción. ¿Qué le han parecido las palabras del presidente? Bueno, lo cierto es que hoy está hablando de la corrupción, pero la corrupción ha negado la legislatura y ha negado toda la historia del Partido Socialista en el gobierno desde que en el año 2018, precisamente por corrupción, se desalojó a Mariano Rajoy del poder. Hay una corrupción política, hay una corrupción económica, hay una corrupción moral, hay una corrupción que copa las portadas de los periódicos y las entradillas de los telediarios que todo el mundo conoce, que incluso es ya tan pesada que uno casi tendría que pedir aliento y descanso para no tener que aprenderse cada nueva semana un nuevo caso de corrupción. Pero lo cierto es que si uno quiere seguir la actualidad política, tiene que estar enterándose del funcionamiento y del intríngulis de instituciones que uno incluso desconocía cómo funcionaban, porque lo cierto es que no han dejado ni un segundo sin robar y sin meter la mano donde no tenían que meterla. Entonces, pues cada semana cuando aparece un nuevo caso de una imputación, pues es que ya uno ha perdido la capacidad de sorprenderse, porque es, está imputado este, como también estaba el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y los que están por venir. Pero hay un campo que va más allá de esas portadas, que es la corrupción política de fondo, que es cómo han robado el futuro a un país, que es lo que más me interesa a mí. Y es que entre todas las corruptelas creo que la que más destaca es precisamente cómo se ha tratado de diseñar desde cero un nuevo censo electoral con el fin de adulterar la voluntad del pueblo, cómo se ha tratado de cambiar la forma de vida de los jóvenes y cómo se les ha robado un futuro, precisamente cuando más retóricamente se hablaba en favor de los jóvenes, cómo se acaba con las expectativas de pequeños empresarios, de autónomos, de trabajadores, cómo hay generaciones que tienen su vida en pausa, y eso para mí es muy superior a cómo uno haya metido la mano donde no tenía que meterla. Para mí lo gordo es que han robado un país que antes funcionaba, un país de clases medias y clases populares, se está yendo al garete. Dos preguntas, sobre todo la última es muy breve. ¿Está Vox dispuesto a entrar en una ecuación para una moción de censura o para una investidura que incluya a Carles Puigdemont? Vox está dispuesto a hacer todo lo posible para desalojar a Pedro Sánchez, pero desalojar a Pedro Sánchez quiere decir desalojar todo su legado también. Pedro Sánchez ha llegado al poder gracias precisamente a los pactos con Carles Puigdemont, pactos de los cuales estaba de por medio Zapatero. Entonces, Vox está dispuesto no a acabar con una figura, sino con lo que esa figura simboliza. Y lo que simboliza es ese Frente Popular amplio en el que han estado pactando todas las izquierdas con todos los separatistas y con todos los independentistas y partidos regionalistas, y con una forma de hacer política que precisamente blanqueaba el odiar a España. Por tanto, Vox nunca podrá estar donde estén quienes odian a España, que España no es un ente abstracto, España somos los españoles. O sea que no. Y por último, excluyendo a los diputados de su formación, ¿quién sería para usted el mejor diputado que tiene el Congreso? ¿Quién sería para mí el mejor diputado que tiene el Congreso? Bueno, hay figuras interesantes en muy diferentes formaciones. Hay figuras con las que puedo tener mayor cercanía intelectual, mayor cercanía personal. A mí hay un diputado que es Nacho Martín Blanco, del Partido Popular, que es un diputado catalán que para mí en muchas ocasiones ha resultado ser la voz de la dignidad que viene de una tierra donde precisamente la gente que pensaba como él pensaba, que además había estado previamente en Ciudadanos, había sido muy castigada, y para mí es una persona que habla con una ecuanimidad y con una tranquilidad que me parece envidiable en estos tiempos en los que es bastante difícil no solamente encontrar a gente que sepa hablar, sino que encima sepa decir algo sin ponerse bastante loco. Carlos Quero, diputado malagueño de Vox. Gracias por atender a la Diana. Muchísimas gracias. A usted. Y estamos ahora con el diputado de Sumar, Alberto Ibáñez, ya lo conocen en este canal, es el representante de la coalición de la coalición de Compromís. Gracias por atender a la Diana. ¿Qué tal? Diputado, le estamos preguntando a todos cómo es el día a día de un parlamentario. Por ejemplo, ¿puede usted salir en su país, a dar un paseo o a ir a un restaurante sin miedo a que le griten de Sumar que has roto la izquierda, por ejemplo, de según quién, o que apoyas al sanchismo de ese según otro lado? Bueno, yo creo que hubo un pico durante el momento de la amnistía, cierto, pero luego, bueno, yo creo que excepto la gente más conocida, el resto podemos ir con total naturalidad y particularmente al País Valencià a poder ir a comer, a tomar un vino o al cine sin ningún tipo de problema, aunque es cierto que existe esa polarización en la calle, ¿no? Que más que polarización, pues bueno, hay un ataque de la extrema derecha para intentar disolver las cuestiones democráticas. ¿Y cómo es una jornada de un parlamentario? ¿Horarios? ¿Cosas que hacer? Bueno, depende del día, si estamos aquí en Madrid o estamos en el País Valencià. Si no, pues bueno, el pleno empieza a las 9 en punto, un día como hoy, hay que preparar un poco, por tanto,
las 7 te levantas, te preparas, a las 8 y poco estás por aquí, tomas el café con el equipo y empieza la jornada. Bueno, pues ahora, bueno, pues comemos a la hora que se puede. Creo que esto es importante explicar también para evitar la desafección política. Los plenos no se interrumpen para comer, por tanto hay ratos donde no estás dentro porque pues tienes que comer, tienes reuniones en paralelo, reuniones de dirección de grupo, etcétera. Y bueno, pues yo supongo que terminaremos sobre las 8 o 9 de la noche, igual que ayer, y mañana otra vez a las 9 aquí. Cuando terminemos, pues en mi caso, mañana tengo 2 comisiones. Por un lado, vivienda, que tenemos comparecencias de diferentes agentes, y comisión de transporte, donde tenemos que seleccionar a los consejeros de la nueva autoridad independiente para el control de los accidentes ferroviarios. Bueno, pues ya el viernes me iré al territorio, tendré reuniones de partido, actos, etcétera. El sábado descansaré y el domingo me vuelvo porque el lunes tengo aquí en Madrid un acto. Claro, sumando entrevistas, sumando reuniones y sumando de todo. Y el poco rato que queda para trabajar. Claro. Hoy, cuando grabamos esto, aunque haya pasado ya un tiempo, es 24 de junio, es el día en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido para hablar sobre la corrupción. Quiero preguntarte, hemos hablado ya en varias ocasiones de la corrupción que rodea al PSOE, ¿cómo valorar las palabras del presidente? ¿Crees que son suficientes? No, yo he salido muy cabreado, creo que ha hecho una de sus peores sesiones. Se ha dedicado a ejercer de líder de la oposición, hablando de la corrupción del Partido Popular. Para eso, bueno, hay otros momentos, otros espacios. Evidentemente nosotros en el Scorch hablamos de la corrupción del Partido Popular valenciano, pero aquí tocaba centrarse en 2 cuestiones, y creo que también ha perdido una oportunidad para anunciar medidas valientes. Yo creo que Sánchez está teniendo suerte en que todos sus socios, o casi todos sus socios, estamos siendo profundamente leales con la democracia, no con el Partido Socialista, y sabemos discernir lo que es la oferta, de lo que es corrupción y de lo que puede ser un jeta, pero esto requiere a que tú respondas al jeta, respondas al caso de corrupción y respondas al lawfare, sobre todo cuando tienes el BOE, tienes el Ministerio del Interior, tienes el Ministerio de Justicia, y por tanto no se entiende. Yo me voy cabreado. Yo esperaba muchísimo más de Pedro Sánchez, y sobre todo creo que ha tenido un tono faltón con los socios, que parece un poco Feijóo, que dice Feijóo que necesita apoyos, a lo que hace es dedica el tiempo a insultar. Pues el presidente Sánchez hoy se ha dedicado un poco a decirle a los socios lo que tienen o no que hacer, y lo que tiene que recordar Sánchez es que él es presidente porque el resto quiere. Y creo que eso se le ha olvidado hoy al presidente Sánchez. Siempre se lo pregunto, y además hoy con el tono de enfadado que tiene, cabe más la pregunta, ¿hasta cuándo va a aguantar Sumar? O sea, si tan mal está pasando, ¿hasta cuándo va a aguantar? Y te voy a contestar lo de siempre, es que yo no entiendo esta óptica. Creo que viene muy socializado por el Partido Socialista y sus medios afines, y creo que todos los espacios posteriormente lo hemos ido repitiendo. Creo que hace falta cultura política de coalición en España. Ya llevamos muchos años de gobiernos de coalición. Yo no me imagino en un gobierno alemán, francés, etcétera, que la gente responsabilice a los otros socios en lo que hace el partido mayoritario. Más bien la gente juzga a cada uno por lo que hace en base a sus diputados y a sus ministros. Yo no soy responsable, ni Compromís, ni tampoco Sumar, de lo que haga el Partido Socialista con sus votos. Yo soy responsable de lo que hago con los míos. Y con nuestros votos nos hemos diferenciado cuando ha hecho falta, hemos tumbado leyes del Partido Socialista que venían del gobierno, como la ley del suelo, o hemos apoyado otras leyes que pensábamos que eran justas y que mejoraban la vida de la gente. Y particularmente en cuanto a los compañeros de Sumar que sí tienen ministerios, porque vamos a perder a 5 ministros que lo hacen bien, y que esos 5 ministros que lo hacen bien de partidos que no tienen corrupción van a ser sustituidos por ministros del Partido Socialista que sí tienen casos de corrupción. Es que me parece bastante absurdo, ¿no? Y yo entiendo que esto el PSOE lo abona para poner la presión en los socios y no en ellos, y que los socios que no tienen ministerios, cuando no los tienen, ejercen también esta pressing contra sus socios competidores electorales, ¿no? Pues Podemos lo hace ahora que no está en el Consejo de Ministros, no lo hacía cuando tenía ministerios, etcétera. Esto me parece bastante torpe por parte de todos los socios que contribuyen a esto, porque en algún momento van a volver a tener ministros, supongo, que aspiran a ser partidos de gobierno. Y por tanto, yo insisto, el debate que tiene que tener la izquierda, que tiene que tener Sumar, que tiene que tener Compromís, no es cuando se sale o no de un gobierno. Es si se puede aguantar a Pedro Sánchez
o no. Creo que ese es el debate. Y creo que cuando haya alguien que esté dispuesto a retirar el apoyo al Partido Socialista, es evidente que todos los ministros, sean de Sumar o el PSOE, dejarán de serlo. O sea, cuando haya alguien, no dice que Sumar, cuando haya otro grupo. Bueno, puede ser Sumar, o puede ser Esquerra, o puede ser Bildu, o puede ser BNG, o puede ser Podemos, o puede ser cualquiera que la aritmética parlamentaria hagan inviable que Pedro Sánchez sea presidente. En todo caso, yo lo que creo es que estamos en el tramo final de la legislatura. Entiendo que esto pues, para cafeteros puede ser interesante, pero lo que creo que tenemos que hacer es avanzar en los flecos que quedan en esta legislatura, el responder aquello que cada uno ha hecho en base a la aritmética posible y a partir de ahí pues entender que va a haber una negociación difícil de presupuestos generales del Estado que muy probablemente pueda fracasar y eso nos aboque a una convocatoria anticipada de elecciones unos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas. Me hablaba de esa falta de conciencia de lo que es un gobierno de coalición y de culpar al socio minoritario de los que hace el mayoritario. Precisamente igual para eso hace falta marcar más las distancias más a menudo o que sea más sonoro. Por ejemplo, usted lo hizo la semana pasada, si no recuerdo mal, cuando le preguntó al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la sesión de control. ¿Crees que hace falta ver a la portavoz de Sumar haciendo ese tipo de interrogatorios, ese tipo de caras a caras con el presidente? Yo no me dedico a ser analista político. Creo que los políticos hacemos mal cuando queremos ocupar el espacio del analista político, del politólogo, del periodista, etcétera. Pues Movimiento Sumar entenderá cómo utiliza las herramientas a su disposición para marcar el perfil que considere. Para nosotros era importante y hemos tenido la libertad de hacerlo siempre. Yo esto lo he dicho, a mí Sumar nunca me ha dicho si puedo hacer una pregunta y entendía que era importante para Valencia el poder poner el foco en una cuestión que no es un hecho aislado, el por qué la policía sí agrede por la espalda y luego falsifica un atestado policial a una manifestante democrática, una maestra jubilada, y no lo hace con Esperanza Aguirre cuando corta a Ferraz. ¿Por qué a mí o al señor Marlaska no nos paran en una redada racista y a un negro sí? Yo creo que eso era importante para nosotros, teniendo en cuenta que en el caso valenciano se han disparado las redadas en los últimos meses, el último año se ha disparado, somos la comunidad autónoma donde más hay, se están haciendo deportaciones en pleno proceso de regularización y por tanto le preguntaba al ministro y también se lo he preguntado por escrito si hay una sublevación de los mandos policiales al ministerio o esto es la política interior del Partido Socialista y por tanto no tiene nuestro apoyo, ¿no? Hablaba de que nunca le han dicho de este movimiento Sumar, el partido que lidera la coalición, qué puede, que no puede hacer. ¿Cómo funciona dentro de que es un Bueno, grupo nosotros rural? somos una coalición y en el grupo parlamentario hay pues muchísimos partidos, algunos tienen ministerios, otros no tenemos ministerios, otros ni siquiera tienen diputados y están aquí. Verde Seco, Pienso en Verde Seco, pienso en Drago, pienso en la Chunta Aragonesista, con quien al irse el compañero Puello a Aragón, pues nosotros presentamos sus iniciativas en nombre de la Chunta y por tanto aquí hay pues, asimetrías que creo que representan muy bien la realidad de la izquierda plurinacional de nuestro país. Y mejora siempre. Pero nosotros, pues en las reuniones de dirección, cada partido expone lo que considera y luego intenta coordinarse con los portavoces sectoriales y territoriales de la materia. Pues si voy a hablar de interior, pues aviso previamente a Enrique Santiago, le digo, mira, para mí es importante esto, mi partido quiere ocupar este espacio, necesita hacer esta tarea o bien de control al gobierno o bien de propuesta legislativa y se negocia con total seguridad, ¿no? Y por tanto yo insisto y lo he defendido siempre y lo sabes, que la hipótesis de la candidatura del 23 de Sumar fue la correcta, con Podemos dentro, y creo que tenemos que trabajar en ese horizonte para reeditar esa hipótesis, que era una hipótesis que decía que tanto las izquierdas territoriales como las izquierdas estatales teníamos que tener un programa común y salir a la ofensiva. Señor Bañez, no le hace falta saber lo que pone aquí para saber cuál va a ser la siguiente pregunta. A usted le veíamos acompañar a Mónica Oltra y a Gabriel Rufián el otro día cuando hicieron ese acto en el que hablaron del futuro de la izquierda. Mónica Oltra ya se sabe que será la candidata a la capital, ¿verdad? A la capital de Valencia, a la alcaldía. Ya le he preguntado varias veces qué piensa del futuro, si es posible que Gabriel Rufián lidere algo. En el País Valencià es que Esquerra Republicana tiene un partido, no sé efectivamente con cuánta importancia, pero lo tiene, no sé si está coaligado con ustedes o no. ¿Cree que es posible entablar negociaciones con Esquerra? ¿Es posible hablarlas a nivel español? ¿Cómo lo ve?
Bueno, yo insisto en que los partidos y sobre todo las direcciones orgánicas, que es un papel muy desagradable e imprescindible, tienen que ponerse las pilas. La propuesta que nosotros hemos, desde Iniciativa, que es una parte de Compromís, reivindicado, es que en este contexto histórico es fundamental que tanto las municipales como las elecciones autonómicas valencianas como las estatales haya una papeleta que aglutine a Compromís con diferentes partidos, y esto incluye a Esquerra Unida, a Podem, esto incluye a Esquerra Republicana, esto incluye a Movimiento Sumar, esto incluye a movimientos vecinales, a movimiento ecologista, a movimiento feminista, antirracista, derechos animales, etcétera, y por tanto habrá que negociar desde el territorio. Yo lo que digo es, no nos va a decir la dirección estatal de ningún partido ni ningún otro territorio cómo vamos a negociar. Lo vamos a hacer desde Valencia, para el conjunto del País Valencià, y espero y deseo, y en eso trabajo, que haya 4 papeletas que representen pues 3 visiones muy diferentes. Una, la de la ultraderecha, donde cabe la papeleta de Vox y una parte del PP. Otra, el bipartidismo, que cabe una parte muy pequeñita del Partido Popular y el Partido Socialista. Y una cuarta papeleta que sea Compromís-algo, que incluya a las izquierdas emancipadoras y fuerzas democráticas que quieren pues un cambio que no solo es el rechazo a la extrema derecha, sino también pues el democratizar el Estado, la justicia, la policía, etcétera, y que es muy consciente de que esto, con un partido que elige a Ábalos, a Santos Cerdán de secretarios de organización, pues es bastante complicado hacerlo con la celeridad y urgencia que se requiere. A los que además es valenciano. Efectivamente, una de las cuestiones que nosotros entendemos que debería haber explicado el presidente del gobierno y no ha hecho, y se lo hemos apuntado reiteradamente, es por qué lo cesó de ministro y lo puso de número 2 de Diana Morant. Es decir, esto no tiene ninguna explicación. Suena raro. De hecho, le y pidió, deberían por lo que hemos explicarlo. visto en esos mensajes que se filtraron hace creo que un año o 2, le pidió apoyo a nivel interno para designar a Diana Morán al frente del partido en Valencia. Por tanto, deberían explicarse, ¿no? Hablábamos de ese proceso de compromiso. ¿Cómo va? ¿Hacia dónde va ese Bueno, yo en ese sentido yo expongo cuál es la posición que Iniciativa validamos en nuestro último congreso, particularmente la que yo también defiendo, y a partir de ahí hay unos equipos negociadores negociando alianzas, candidaturas, acuerdos, programa, campaña. Por tanto, yo espero y deseo que después del verano podamos tener esto resuelto para poder hablar a la gente y con la gente y no estar en mierdas internas. Y por acabar, si excluimos a los diputados de Sumar, ¿cuál es para usted el mejor diputado del Congreso o diputada? Pues depende para qué utilidad. Yo creo que es evidente que ahora mismo quien mejor nos conecta con la gente joven y con los barrios, que tiene un discurso que es capaz de recoger 2 sensibilidades de la izquierda, del progresismo, etcétera, que están en nuestros partidos porque no son monolíticos, y no hablo de discrepancias, digamos, directivas, sino la propia militancia, es Gabriel Rufián, y luego hay otros diputados quizá menos conocidos, pero que tienen mucho trabajo. Yo, por ejemplo, me llevo muy bien y ideológicamente tenemos algunas discrepancias. Yo no creo en la meritocracia, como por ejemplo con Idoia Sagastizábal del PNV, es muy trabajadora, que tiene siempre una corrección en lo que propone muy trabajada. Bueno, evidentemente en materia de derechos sociales o vivienda, Óscar Matute. Bien, tengo algún que otro compañero del Partido Socialista o incluso del PP que me puedo llevar bien y que creo que tiene una buena labor. Y evidentemente me he hecho excluir a los del grupo parlamentario Sumar, pero creo que aquí también hay un buen plantel. ¿El del PP? ¿Quién es? ¿Con quién te llevas bien? Pues mira, yo me llevo bien tanto con el nuevo responsable de las juventudes, que es andaluz, y sí, que bueno, exacto, y que tiene un tono diferente a alguna parte del Partido Popular, pero incluso me llevo bien con gente de Vox. Yo no, tengo una buena relación con Carlos Quero o con Karina Mejías, que llevan materias de transporte, a pesar de que tengo discrepancias ideológicas profundas, y también creo que ellos se han ido radicalizando y al principio de la legislatura no tenían quizá la violencia racista que tienen hoy, la tenían más escondida, y eso también ha supuesto una separación. Pero bueno, yo creo que hay que intentar, ¿no? Aprender a que hay que escuchar más al que piensa diferente a ti. Voy a decirle su cargo bien, que nunca le presento bien. Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, representante del Grupo de Compromís y exsecretario autonómico de Igualdad en la Generalitat, Carles Masó. Gracias por venir a la Diana. A vosaltres.
Pues estamos ahora con Josep Pagués, el exdiputado de Junts per Catalunya en el Congreso. Benvingut a la Diana. Muchas gracias. Hoy, antes de hablar de temas de actualidad, le estoy preguntando a todos los diputados cómo es la vida de un parlamentario, y creo que tú tienes un extra, porque eres un político indepe que trabaja en Madrid. ¿Cómo es eso, salir a un bar en Madrid sabiendo que si te reconocen un día, igual te pueden decir puto indepe, bla, bla, bla? Bueno, pues nosotros la verdad es que hacemos muy poca vida social en Madrid. Venimos aquí a trabajar. Normalmente llegamos o el lunes por la noche o por la tarde o el martes por la mañana, y normalmente el jueves ya nos vamos. O sea que estamos el tiempo que duran los plenos y venimos a trabajar. Es verdad que evidentemente pues salimos a cenar, sobre todo porque normalmente comemos aquí dentro del complejo de edificios del Congreso, salimos a cenar. Y bueno, bastante tranquilos porque nos movemos por bares y restaurantes que están cerca de aquí, y yo creo que lo tenemos bien controlado. Alguna vez sí que hemos tenido alguna enganchada, ¿no? Que nos identifican y luego nos insultan o como mínimo nos apelan y nos gritan, pero bueno, no hay mucho problema, la verdad. ¿Ve más hostilidad aquí en el nacionalismo español en Madrid o en Barcelona o en Cataluña en su conjunto, de la parte más de izquierdas, ese rufianismo, llámalo como quieras? ¿Quién es más hostil con vosotros? Bueno, la verdad es que no vivimos en una realidad hostil ni aquí ni en Cataluña. Sí que es verdad que, bueno, que hay un cierto señalamiento por parte de algunos políticos que, bueno, que se dedican a hacer su política en base de esto, ¿no? De identificar amigo-enemigo, y a partir de aquí, pues, las redes sociales, pues, es verdad que en algunos momentos te ponen tu nombre y te ponen algunas mentiras sobre tu vida, y bueno, pero no percibimos esta hostilidad en el día a día, ni en Cataluña ni aquí en Madrid, la verdad. Aunque esto está saliendo unos días después, hoy, el día que grabamos esto, es 24 de junio, es el día que el presidente del gobierno ha tenido bien declarar sobre la corrupción. Quiero preguntarle qué le han parecido las palabras del presidente a este respecto. Bueno, primero de todo, es 24 de junio, festa de San Juan. Ayer fue la rebella, nos perdimos los petardos, la coca de San Juan, el cava. Bueno, algo hicimos de fiesta, pero bueno, aquí estamos hoy perfectamente, porque normalmente sería una mañana complicada en Cataluña después de la fiesta de la noche anterior. Pero bueno, vamos al tema que has preguntado. Bueno, yo creo que se ha limitado a repetir tópicos de su argumentario, el gobernamos para la gente, etcétera, etcétera, pero no ha explicado cómo va a hacer frente a estos múltiples casos de corrupción que le acechan y que sabemos que responden, y se está comprobando que responden a una realidad corrupta que afecta afecta al PSOE en su conjunto y se concreta en varios elementos del PSOE que son de máxima importancia. A ver, el señor Ábalos fue segundo del partido, fue ministro y fue, en definitiva, el portavoz de Pedro Sánchez y el máximo representante de su proyecto político durante muchos años. Y el señor Zapatero, que es yo creo que va siendo cada vez más indiscutible, que tiene, bueno, no se puede negar la presunción de inocencia, evidentemente, pero cada vez hay más pruebas de que está implicado en cobros de actividades ilegales, y lo demuestran, por ejemplo, pues tanto las joyas como los ingresos que ha recibido la empresa de sus hijas, ¿no? Bueno, Zapatero fue el ideólogo, sobre todo de esta segunda legislatura, de esta legislatura que empieza el 2023, perdón, del 2023 a esta parte, pero, digamos, desde hace mucho tiempo es, digamos, el referente ético-moral de la izquierda socialista, incluso más allá. Hoy, el mismo Gabriel Rufián se ha referido a él como un mentor, ¿no? Entonces, bueno, hay una crisis que es evidente, que afecta no casos aislados, sino casos interconectados y que son muy representativos de esta organización política que es el PSOE, y no ha dado respuestas. No ha dado respuestas el presidente. Esta es la situación. Y en este contexto, ¿hasta cuándo cree que puede aguantar el gobierno? Por ejemplo, su jefa de filas, Míriam Nogueras,
decía que el PSOE tenía que escoger entre cumplir con Cataluña, que a su juicio no lo está haciendo, o que gobiernen otros. Y hemos escuchado, lo citaba usted a Gabriel Rufián, que hablaba de que ustedes, su grupo y los medios, dice que le apoyan, están entregadísimos a una supuesta moción de censura del Partido Popular. Se lo pregunto de otra forma. ¿Está Junts per Catalunya abierto a entrar en alguna ecuación que incluya a Feijóo y a Abascal? Bueno, yo creo que algunos han quedado fuera de juego, por ejemplo, el señor Rufián, porque hoy mismo Míriam Nogueras, hace unos minutos, ha hecho su discurso, su intervención, y ha expuesto que esta situación es inaguantable y ha puesto encima de la mesa una propuesta que se acaba de aplicar en un país, creo yo, con una tradición democrática y un parlamentarismo tan sólidos como el Reino Unido, que es si hay un presidente que no tiene, digamos, el apoyo y la legitimidad suficiente para continuar, que renuncie, que se aparte y que venga otro de su propio partido. ¿Por qué no? Porque no sería posible esto. Esto es perfectamente posible. Los casos de corrupción acechan al señor Sánchez. Que se aparte Sánchez, no tiene por qué venir la derecha y la ultraderecha españolas. Puede perfectamente haber una salida que pase por un sustituto de su propio, digamos, entorno político, digamos, entorno de su propio partido político. ¿Y a quién ve usted con capacidad para hacer eso? Evidentemente no es nuestra función señalar a nadie, pero nosotros hemos puesto encima de la mesa una solución que yo creo que deja en fuera de juego a todos los que nos dicen que nosotros solo estamos aquí para hacer el juego a la derecha. Que es, mira, la situación es complicada, señor Sánchez. Hay un ejemplo en el Reino Unido por el señor Starmer que es bien sencillo. Se aparta usted y en pocas semanas se puede investir a otro presidente. O sea, yo creo que esto es muy significativo de nuestra posición. Nosotros no estamos aquí para favorecer un gobierno u otro, sino para defender nuestras reclamaciones, nuestras aspiraciones y nuestros pactos. Nosotros lo que queremos es que desde el gobierno español se cumplan los pactos a los que se ha llegado con nosotros. Esto es lo que queremos. Si no nos cumple Sánchez, porque no puede, porque está acechado por la corrupción, que venga otro. Otro del PSOE. Bueno, esto es lo que hemos propuesto hoy. Esto es lo que ha pasado en el Reino Unido. Hace nada, antes de ayer, Starmer renunció, lo dijo públicamente, salió ahí enfrente del número 10 de Downing Street y dijo, yo renuncio porque no me veo con el apoyo de mi propio partido. Pues imagínate aquí en el Estado español, porque Starmer tiene la mayoría absoluta en Westminster. Aquí no tiene ni la mayoría absoluta. O sea, no la tiene el PSOE, pero es que tampoco la tienen los partidos de izquierdas. En el Estado español no la tienen. En cambio, Starmer renuncia y Sánchez continúa. Bueno, pues así estamos. Como dije el otro día en una intervención, estamos los jugadores en el campo, encima del césped, y la pelota sin rodar, porque no hay partido. Y en el 27, cuando haya elecciones, si sale lo que es presumible que pase, Junts se pensaría pactar con Feijóo, porque da igual quién gobierna en España. A ver, primero tienen que haber elecciones, no sé si serán el 27 o el 26. Y bueno, Junts per Catalunya, yo creo que se lo dijo hace poco al presidente Junts per Catalunya, a Carles Puigdemont, lo dijo claramente. Sabe perfectamente dónde está el señor Puigdemont, el señor Feijóo. Está en Waterloo. Si quiere ir a Waterloo, reconocer nuestra legitimidad como partido democrático, con reivindicaciones legítimas, con un independentismo que no es terrorismo, sino que es como han pretendido que era, ¿no? Totalmente falso. Pues si nos reconocen como agente, como actor político con legitimidad, y esto pasa porque bueno, lo manifiesten, lo formalicen visitando al presidente Puigdemont en Waterloo, pues ya veremos, claro que sí, porque si tenemos unas reivindicaciones que se concretan en pactos y se asume nuestra legitimidad, bueno, pues lo mismo que hicimos con el Partido Socialista. Quiero recordar que Junts per Catalunya, quien invistió en 2023 fue a Sánchez, no fue a Feijóo. Cuando había ganado las elecciones, Feijóo.
por esa amnistía, que por cierto, para quien nos vea, entre otros negocios. Ya que me lo mencionaba, ¿cuándo, si es que hay algún pensamiento, cuándo volverá el presidente Puigdemont a Cataluña? Bueno, nosotros nunca operamos con previsiones temporales, operamos con previsiones jurídico-procesales. Entonces, el día 16 de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictará sentencia. Muy probablemente, al menos esto es lo que pensamos nosotros, esta sentencia va a acoger los argumentos del informe general de del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se dictó hace unos meses, yo creo que fue en noviembre o así, que era favorable a la constitucionalidad de la ley de amnistía. Perdón, al respeto a los estándares europeos de la ley de amnistía. Es decir, la malversación no afecta a intereses europeos, la regulación del terrorismo es adecuada al concepto de terrorismo europeo, etc. Si esto pasa, es decir, si la sentencia del TJUE es favorable en estos términos, luego el Tribunal Constitucional tiene que aplicarla, esta sentencia. Y el Tribunal Constitucional ya ha dicho, sorprendentemente, que no va a hacer ningún pleno hasta septiembre. Es decir, del 16 de julio hasta septiembre se van a tomar unas, voy a ser irónico, merecidas vacaciones porque no harán ningún pleno. Quizá para que Carles Puigdemont no pueda estar en la diada el 11 de septiembre. Bueno, no va a estar seguramente, casi seguro, porque el Tribunal Constitucional no se va a reunir. Recuerdo que el Tribunal Constitucional se reúne de un día para otro cuando le interesa. Se reunió en 2018, en enero de 2018, para impedir que el presidente Puigdemont volviera a Cataluña y fuera investido presidente de la Generalitat. Se reunió un sábado por la tarde, lo recuerdo perfectamente. En cambio ahora, bueno, no les viene bien. Yo creo que hay una clara sincronización de tempos entre el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde Pumpido, y el Partido Socialista, el Gobierno, Bolaños y la Fiscalía. Hay una sincronización y por lo que se ve no parece que estén muy interesados en que vuelva inmediatamente el presidente Puigdemont. Y luego, aún después de que se pronuncie el Tribunal Constitucional, se tiene que pronunciar también el Tribunal Supremo. Es complicado que esté para septiembre el presidente. Es complicado. ¿Está usted preocupado por el crecimiento de la extrema derecha en Cataluña? Porque si sumamos lo que obtendría, según una encuesta del periódico Vox y Alianza Catalana, suman 25 diputados en el Parlamento. El diario Ara apunta a un mayor resultado. ¿Están ustedes preocupados por el ascenso de Silvia Oriols y de Ignacio Barriga, que son líderes de Alianza Catalana y Vox? Bueno, hay dos elementos aquí. Un primer elemento es que estoy preocupado por el ascenso de la extrema derecha. Pues ningún demócrata puede dejar de estar preocupado por el ascenso de unos partidos que niegan los derechos fundamentales, la dignidad de la persona, etcétera, etcétera. Esto de entrada. Es un fenómeno que no solo está pasando en Cataluña, está pasando en toda Europa e incluso en todo el mundo. Y lo hemos visto ahora porque no solo está pasando en Estados Unidos, está pasando en Italia, pero también está pasando en Colombia o en Perú o en muchos países, en Brasil, etc. Ahora no, pero antes tuvo un presidente de extrema derecha, pues sí es un fenómeno que preocupa. Luego, la segunda cuestión. Recuerdo que en las elecciones catalanas de 2024, pocos días antes de las elecciones, a nosotros nos daban 20 diputados y acabamos sacando 35. Le daban 10 a Alianza, le daban 6, 7, 6, 8 y acabó sacando 2. Y le daban 30 a Esquerra y acabó sacando 20. O sea, las encuestas no son fiables. Lo único que es fiable es el día D, cuando la gente tiene que escoger una papeleta de un partido que representa unas cosas o una papeleta de un partido que representa otras. Por tanto, vamos a ver qué pasa. Es evidente que el fenómeno existe, pero no sabemos cómo se va a concretar en el caso que preguntas tú, que es el de Cataluña. Y por terminar, extrayendo a los diputados de su partido, ¿quién es para usted el mejor diputado del Congreso? El mejor diputado del Congreso. Bueno, te puedo decir 2. Venga. Pues a mí me gusta mucho, por qué no decirlo, un diputado que seguramente no es el más mediático de todos, que es Miquel Legarda, que es el diputado
especialista en temas jurídicos del PNV, es una referencia, es una eminencia. Él hace un gran trabajo parlamentario, aunque, digamos, es un político parlamentario más que un político mediático. Yo creo que aquí hay diferentes roles. Normalmente los que triunfan, sobre todo en edades como la tuya, que eres muy joven, pues son los que la petan en TikTok y tal. Yo creo que Miquel Legarda no la va a petar mucho en TikTok, pero es un excelente diputado, sabe todo o sea, entiende perfectamente cómo funciona la institución y también pues estudia las leyes como el que más y sabe perfectamente lo que quieren unos, lo que quieren otros y lo que quiere él y sabe cómo tirarlo adelante. Y luego hay otro diputado que, ya que me preguntas, es Jon Iñárritu, que es un gran diputado también y los dos son muy amigos. Y Iñárritu en concreto es un gran orador y va al tema y bueno, es muy bueno. O sea, son dos diputados que para mí son un referente. Ya que no puedo nombrar los de mi grupo, pues estos dos están Porque entre los evidentemente mejores. de Esquerra no iba a decir a nadie. Bueno, Descarga, claro que sí, claro que sí. A mí la verdad es que Pilar Vallugera me encanta cómo hace sus discursos. Es una feminista con 2 ovarios y es una gran parlamentaria, por ejemplo. Claro que sí. Josep Pagués, diputado de Junts per Catalunya en el Congreso. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, de veritat. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias a todos por vernos. Con esto acabamos la temporada. Nos vemos, espero, en septiembre y espero tenerlas aquí. Muchas gracias. Adiós.